Bueno, hermano, vamos a ver si ahora sí me deja. Creo que sí. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este momento, Padre. Damos gracias porque hoy vamos a estudiar tu palabra. Hoy seremos esas lumbreras, Señor, para ti, Señor. Vamos a tener un buen oído presto para escucharte, Señor. Y damos gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado desde lo alto, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a todos los que están en camino, los que están fuera, Padre, nuestros familiares de lejos que están en Venezuela, en Honduras o en el resto del mundo, Señor. Y gracias, Señor, por traernos aquí. En nombre de Jesús oramos. Amén, hermanos. Amén. Me propongo y les propongo aprender de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles y a retarlos a poner en práctica lo que hacía esta iglesia primitiva. ¿Qué era lo que hacía esta iglesia primitiva? Vamos a saber muchas cosas de lo que la iglesia primitiva hacía. Nosotros estamos en este lugar y estamos comenzando como iglesia, y lo bonito que le podría o le puede pasar a la iglesia es que tengamos el mismo sentir, la misma unidad, la misma perseverancia que tenían los primeros cristianos. Debemos de tener una iglesia activa, perseverante, y que poseamos un corazón espiritual lleno de sencillez y valentía. Lleno de sencillez y valentía, ¿no? ¿A usted le gustaría tener un corazón lleno de sencillez y valentía? Les hago la pregunta, vamos a aprender todo de todos. ¿Qué tanto saben ustedes de una sencillez de corazón? ¿Qué saben el tener un corazón sencillo o tener sencillez de corazón? ¿Cómo podrían ustedes explicarlo? ¿Tienen la palabra, mi hermano? Si no tienen alguna idea, pues vamos a irlos a la palabra de nuestro Dios. La unidad de la iglesia está en compartir juntos nuestra creencia espiritual a través de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a compartir juntos con alegría dentro de la iglesia esta sencillez de corazón? Bueno, tenemos una o dos claves. Una es escudriñar las escrituras, es lo que vamos a hacer ahorita, escudriñar las escrituras. Otra es discernirla. ¿Qué tanto usted, mi querido hermano, escudriña o discierne las sagradas escrituras? ¿Qué tan a fondo llega de un texto cuando se pone a leerlo y a ver qué es lo que le quiere decir Dios en ese texto bíblico, o en ese versículo bíblico, o en ese libro bíblico? Discernir la palabra de Dios a fondo, y Dios crea un testimonio de nuestra conciencia para nuestra gloria. ¿Sabe qué bonito sentirse glorioso en nuestro Dios? Cuando nuestra conciencia no nos reprocha nada, cuando está limpia, cuando nuestra conciencia da un testimonio del cual nosotros nos sentimos gloriosos en nuestro Dios. Leemos en el libro de los Hechos, para ir comenzando con este estudio, donde aprenderemos los conceptos de tener una sencillez y sinceridad, actuando con una sencillez de corazón. Nos hacemos la pregunta y le vamos a dar respuesta. ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Leemos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Si alguien me puede leer ese versículo en voz alta, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Mire qué bonito lo que hacían estos hermanos.
digno de seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos seguían el ejemplo de los apóstoles, y los apóstoles seguían el ejemplo de nuestro Salvador y poderoso Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hacían los primeros cristianos? Nos dice que perseveraban juntos. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde perseveraban juntos? En Jerusalén. En Jerusalén perseveraban juntos. ¿Dónde encontramos que perseveraban en Jerusalén juntos? En el Hechos capítulo 2, 5. ¿Cómo dice? Hechos 2, 5. ¿Puede participar quien lo tenga más primero? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban en Jerusalén, ahí donde compartían juntos los primeros cristianos. Ahora bien, ellos moraban juntos. Dice que perseveraban unánimemente cada día, ¿dónde? En el templo en Jerusalén. Pero, ¿cuántos eran, hermanos? ¿Cuántos hermanos eran los que se congregaban ahí en el templo de Jerusalén? ¿Cuántos eran? Nosotros, ¿cuántos somos y allá cuántos eran? La unidad que tenían, o sea, estas personas eran multitud y tenían unidad, tenían un solo pensamiento, tenían un solo espíritu, vendían sus propiedades. El Espíritu de Dios les dio esa sabiduría de vender sus propiedades y disfrutarla, ya que lo que les esperaba era la expansión, salir de su pueblo, de su casa, huyendo por la persecución. ¡Qué bonito! Ojalá que Dios nos dé también esa oportunidad de que nosotros ya cuando tengamos el momento de expirar o de entregar cuentas a nuestro Dios, nos dé esa oportunidad de que disfrutemos lo que hemos hecho en esta vida antes de irnos a la gloria de nuestro Dios. ¿Qué les caracterizaba a esta iglesia, hermano? ¿Qué les caracterizaba? ¿Cómo dice? Les caracterizaba, hermanos, que estaban juntos, pero lo que tenían era una sencillez de corazón. Una sencillez de corazón. A veces la palabra sencillo, nosotros nos sentimos ofendidos porque creen que nos están diciendo tonto, torpe, lo que sea. Pero tener una sencillez de corazón, dentro de las Sagradas Escrituras encontramos algo valioso, algo que nos enseña a nosotros que deberíamos de añorar, desear de corazón, con pasión, de tener ese corazón sencillo, sencillez de corazón. Pues eran miles, hermano, eran miles. Dice el 41 de Hechos 2. ¿Cómo dice Hechos 41? 41 y otro el 47 del libro de los Hechos capítulo 2. Así que los acogieron y sus palabras fueron bautizados y se añadieron a aquel tiempo 3,000 personas. ¿Y cómo dice el 47 del mismo Hecho 2? Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Eran 3,000 personas, como 3,000, o eran más los que había bautizado Pedro en esa noche que le dio el evangelio, le dio la palabra de Dios y les testificó que Cristo era el Salvador del mundo. Y se bautizaron como 3,000, no está especificando totalmente. Posiblemente fueron más. Sí, la Reina Valera dice que cada día añadía, o sea, que día a día iba uniéndose más. Y día a día siguen añadiendo más. O sea, que era una multitud enorme. Imagínense todas las personas compartiendo juntos, comiendo en su casa, alabando a Dios en el templo. Y no lo hacían solo los domingos, hermano. Como dice el 46, cada día en el templo y partiendo el pan. Esto de partir el pan, hermanos, les voy a pedir de partir el pan aquí. Ya no lo vamos a hacer así. Porque esto de partir el pan significa algo también dentro del camino espiritual. Significa de que cuando partimos el pan, recordamos que nuestro Señor Jesucristo se partió a sí mismo, se hizo pedazos por tal de salvarnos a nosotros. El capítulo 4
Después que Pedro del segundo discurso en el pórtico de Salomón. Versículo 4, pero los que habían oído la palabra creyeron, y el número era como de 5,000. De 5,000. En el pórtico de Salomón. El segundo discurso. O sea que iba creciendo, y esto era en pocos días, ya iban como 5,000. Hermano, esta iglesia realmente era enorme, y no por tener dinero, o por tener mucha sabiduría, o por tener el pueblo a favor, sino porque ¿qué tenían, hermano? Una sencillez en su corazón. Una sencillez en su corazón. Cada día en el templo partían el pan en las casas, hermano. Ahora, la segunda pregunta que nos ayuda a reflexionar. ¿Qué hace el cristiano de hoy? ¿Qué hace el cristiano de hoy? ¿Perseveramos juntos, hermano? Así como esta persona, como dice que ellos tenían favor con todo el pueblo, en el versículo 47, se añaden de corazón los que deben de ser salvos, se añaden los que van a ser salvos, hermano. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Y la pregunta también, ¿será que no hay sencillez en nuestro corazón? ¿O hay sencillez en nuestro corazón? ¿Qué hace el cristiano de hoy? Estamos en un problema de poder tomar nuestro corazón, posiblemente. Y los que poseemos un tenemos esa sencillez de corazón, pues vamos por buen camino. Mateo 11:29, no sé si alguien me lo puede me lo puede leer. ¿De dónde nace esta sencillez de corazón? Mateo, capítulo 11:29. 11:29. ¿Lo tienen, hermano? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Óigame bien. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y ahí viene la sencillez de corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aprendan de mí. Estamos aprendiendo del Maestro, hermanos. Esa humildad, eso ser manso. Ser manso. Ser manso y humilde, hermano, no significa como los dichos que se tienen las personas, de que lo vean a uno como tonto, sino que es una persona prudente, íntegra, y una persona que tiene un buen testimonio, del cual no se agrada a los hombres, pero usted alégrese porque Dios sí se agrada de usted. Y es lo más importante. ¿Qué hace el cristiano de hoy? ¿O qué hace un corazón engañoso, no sencillo, que usa sabiduría humana? ¿Qué hace el día de hoy? Tenemos la respuesta en Marcos capítulo 7:21. Rapidito, Marcos 7:21. 7:21. ¿Lo tienen, hermanos? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 22 y 23, hermano, por favor. los burlos, las maldades, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades son mortales. Debemos de tratar de que estas cosas que ofrece el mundo o que contaminan al hombre no entren a nuestro corazón, para que así nosotros no tengamos un corazón engañoso, sino que un corazón o una sencillez de corazón. Podemos ver a través de los apóstoles cómo actuaban, cómo vivían, hombres que anduvieron a la par
con nuestro Salvador Jesucristo. La sencillez es de Dios, hermanas y hermanos. Pablo, ¿de qué se gloriaba Pablo? ¿De qué se gloriaba Pablo? ¿Cuál era la gloria de Pablo? La sencillez tiene su gloria en el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo le escribe a ellos. Mire qué bonito se gloria el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está gloriándose en 2 Corintios capítulo 12, capítulo 1, versículo 12. 2 de Corintios, capítulo 1, 12. ¿Cómo dice, hermano? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mucho más con vosotros. Manténgase ahí en el versículo del 1:12, donde vamos a ir sacándole un poco, porque recuerde que lo que queremos es escudriñar y discernir la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo se gloriaba porque nuestra gloria es esta, dice. ¿Cuál era la gloria de Pablo? De tener un buen testimonio y una buena conciencia. De la sencillez que tenía para llegar hacia las personas. De la sabiduría, hermanos, de la sabiduría que tenía también el apóstol Pablo se gloriaba. Mi gloria es esta, dice. Porque nuestra gloria, habla en plural, o sea, está hablando de todos los hermanos que andaban con él también ahí, o que le ayudaron en su ministerio, y que le escribía también a estos santos que habían en la iglesia de Corinto. El testimonio de Pablo le ayudaba, la conciencia le ayudaba, la sencillez de Pablo le ayudaba. La sinceridad que puso Dios en el corazón de Pablo también le ayudaba. La sabiduría, una sabiduría que tenían estos hermanos, y no por ir al colegio ni por ir a la universidad, tenían una sabiduría de lo alto, una sabiduría que no conoce el mundo. Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, 17 nos habla un poco de esa sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen o lo leo? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta era la sabiduría que contaba el apóstol Pablo. Una sabiduría que bajaba desde lo alto. Hermanos, tenemos la dicha y la buena noticia que nosotros también podemos usar de esta sabiduría que baja desde lo alto y podemos gloriarlo en ella. También se gloriaba de la gracia de Dios el apóstol Pablo. De la manera, ¿sabe de qué más se gloriaba el apóstol Pablo? De la manera que se conducía en el mundo. Y créame que el conducirse en este mundo para el apóstol Pablo no fue nada fácil, pero él se gloriaba. Y de los que adoptaban su conducta. Es decir, Pablo tenía la conducta de nuestro Señor Jesucristo y enseñaba esa misma conducta a sus feligreses. Y esa conducta se volvía algo de lo que podía gloriarse tanto él como quienes lo seguían, y también nuestro Señor Jesucristo, porque cuando se arrepiente un pecador, dice que hay fiesta en los cielos. Entonces, esa es la gloria de la cual hablaba el evangelio predicado por el apóstol Pablo.
nosotros, hermanos, ¿de qué podemos gloriarnos en esta vida? ¿Cuál es nuestra gloria? La gloria de nosotros es el conocer a nuestro Señor Jesucristo, servirle, tener fe en Él, creer de que ya somos salvos porque le seguimos y porque estamos en el camino que Él nos ha encomendado. Pero, ¿podemos gloriarnos, hermanos, de nuestro testimonio y de nuestra conciencia? ¿Podemos gloriarnos de nuestro testimonio y de nuestra conciencia? Esto pica muy hondo. Yo en lo personal creo que estoy en deuda. No me puedo gloriar ni del testimonio ni de mi conciencia, pero doy gracias a Dios que a través de las Sagradas Escrituras me hace aprender muchas cosas y ser más espiritual y llegar a ese punto donde quiero tener ese corazón igual al de Dios, un corazón, una sencillez de corazón, hermano. La sencillez en Dios es sincera, es sabia, y de la manera que nos conducimos en este mundo, las personas del mundo verán a nuestro Señor Jesucristo a través de la luz que Él refleja en nuestras vidas. Debemos de aprender esta sencillez de corazón, hermanos, porque es la gloria que puede tener como un refrigerio el cristiano en esta vida. Lo que hace una sencillez de corazón es el escudriñar y discernir la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es un corazón sencillo ante Dios? ¿Cómo es un corazón sencillo ante Dios? Por favor, me busca alguien el libro de Romanos capítulo 1:16, donde encontramos de que un corazón, una sencillez de corazón es valiente, no se avergüenza de nada. ¿Cómo dice ahí Romanos 1:16? Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted carga con un poder. Usted no tiene por qué avergonzarse. Cuando le digan, ¿es cristiano usted? Claro que lo soy. ¿Sigue a Cristo usted? Claro que sigo a Cristo. ¿No peca usted? Soy pecador, pero Cristo me ha perdonado y trato de seguirle en su camino lo mejor que puedo. Porque el poder de Dios que está en mí me hace cambiar cada día y olvidar lo viejo y que genere algo nuevo en mi interior. Un corazón conforme al de Dios. Ese es nuestra meta. Llegar a ser o tener un corazón conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, 22. Podemos leer ahí que este corazón es el que nosotros debemos de buscar, porque es el que nos va a tener un buen testimonio, una buena conciencia y a gloriarnos en la presencia de nuestro Dios. ¿Lo tienen, hermano? Hechos 13, 22. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada el hijo de Jesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. 13, 22, hermano. Ese, ¿no? Sí, quitando este se les levantó por rey a David, dice aquí, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Pero donde quiero hacer énfasis, varón, ¿cómo dice? Conforme al corazón de Dios. Está más sencilla la versión de nuestro hermano Lester, y yo lo leí en esta versión.
Ese corazón, conforme al corazón de Dios, podemos ver que Dios es espíritu, pero también es un espíritu que tiene corazón. Un corazón tan lleno de amor que dio a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros. Qué bonito el ver el corazón de Dios reflejado en una persona, y lo podemos ver reflejado en la personalidad de Rey David. Cómo lloraba y cómo oraba ante la presencia de nuestro Dios. Un corazón, mi hermano, un corazón que cuenta, un corazón sencillo ante Dios, es obediente. Obedece primeramente a Dios. Hechos capítulo 5, 29. Hechos capítulo 5, 29. ¿Me lo lee, Brian? Respondiendo Pedro y a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Sabe quién era Pedro? Pedro era una persona que se dedicaba a pescar. Era de una comunidad del vulgo. Era un hombre que nos dice que no sabía leer y era una persona tan sencilla. En Hechos 5:29. Hechos 5:29, donde miramos a Pedro. ¿Quién era Pedro? 5:29. 5:29 dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero miramos a Pedro, Hechos... Permítame, Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Libro de Hechos, capítulo 4:13. Entonces, viendo el denuedo. Denuedo es la valentía de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres, ¿cómo eran esos hombres, hermano? Sin letra. ¿Y qué más? Y del vulgo. ¿Y qué hicieron la gente? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Las personas se maravillaron. Se maravillaron porque eran hombres que habían estado con Jesús. No porque no los subestimaron, porque no sabía leer, porque eran personas del vulgo, eran sencillos de corazón. Y ahí en el texto que nos leyó nuestro amigo Brian, ahí miramos a Pedro, un hombre del vulgo, sencillo, tranquilo, donde se para ante toda una multitud con los gobernantes y todas las autoridades ahí presentes. ¿Y cómo lo dice? Es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. Eso es no tener vergüenza, eso es tener sencillez de corazón. Miramos a Pedro, que él tenía una gran valentía, como también el apóstol Pablo. Podemos aprender de estos personajes. ¿Cómo está? El versículo que estudiamos esta semana. El Hecho capítulo 4, verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes juzgan. Pedro y Jacobo se lo ponen en sus manos. Vean ustedes si es justo eso. Si es justo. Y no lo es. No lo es. No lo es justo. No es justo de que alguien me diga, vamos a poner un ejemplo de lo que nos leyó nuestro hermano Alejandro. No es justo de que yo
trabaje en una empresa donde facturo y que el dueño de esa empresa me diga a mí, altérele la suma a la factura, altérele la suma a la factura al cliente para que traiga más ganancia a la empresa. Y yo he influido por mi jefe, entonces vengo y facturo y le pongo y le aumento los precios de los artículos que pueda llevar esta persona. Me ha sucedido, hermano. Y en ese entonces que me sucedió, yo no conocía de Dios. Póngale este precio, porque era bueno para la empresa. Entonces, ¿qué hacía yo? Obedecía al hombre, pero desobedecía a Dios. Porque ¿qué dice? Es mejor obedecer a Dios que ante los hombres. Cuando nosotros obedecemos a los hombres, quedamos mal con Dios. Porque en la misma palabra de Dios nos dice, no robarás, y estoy siendo cómplice de un robo. Es lo que podemos aprender de las Sagradas Escrituras para tener una conciencia, una sencillez de nuestro corazón, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón ante Dios? Jeremías capítulo 17, 9. Nos puede dar una respuesta si no sabe cómo está su corazón ante nuestro Dios. Leo. Amén, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10. ¿Sí? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué bonito. Engañoso es el corazón. Ahí es donde debemos de reflexionar, hermanos. Si estamos engañando a nuestro corazón, si estamos siendo sinceros, sencillos con nuestro Dios. O plantearnos a lo mejor el turno de que hoy voy a hacer lo que el corazón me dice. Hoy voy a hacer lo que el corazón me dice. Ahí, si el corazón me dice algo, yo se lo voy a obedecer. O recibimos el consejo de Proverbios, Así es. capítulo 4:23. ¿Cómo dice 4:23? Léemelo alguien en voz alta. No podemos engañar a nuestro corazón porque nos engañamos a nosotros mismos. Dios lo ve todo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mi consejo para que usted tenga un corazón o una sencillez en su corazón. Guarda su corazón porque de él mana la vida. Y no estamos hablando de este órgano que fluye sangre, músculo que sirve para irrigar toda la sangre a través del cuerpo. Estamos hablando del corazón de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestra integridad, de nuestro interior. Estamos hablando de qué tan sinceros somos con Dios. Estamos hablando de que realmente estoy obedeciendo a Dios o estoy obedeciendo a los hombres. ¿Cuál es mi sentir para Dios? ¿Cómo está mi corazón ante Dios? Si no está en términos legales, si hemos engañado a nuestro corazón, hermanos, es momento de que empecemos a guardarlo para nuestro Dios, porque de nuestro Dios también emana la vida. Que Dios le bendiga. Amén.